Un hombre salió de la periferia para convertirse en uno de los empresarios más prometedores del país, pero al conquistar la cima, se olvidó de la mujer que lo ayudó a llegar allí, su madre. Meses después, el reencuentro entre ellos ocurre de la forma más dolorosa posible. Y es en ese choque de realidades donde descubre el verdadero sentido del éxito. ¿Esta historia te ha interesado? No olvides suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. Prometo que esta será la mejor historia que escucharás en tu vida. Santiago Mendoza Lima, de 38 años, se alzaba en el piso 32 de su empresa en la Avenida Reforma como el nuevo símbolo del emprendimiento tecnológico mexicano. TM Solutions, fundada en un apartamento minúsculo en el barrio chino, ahora ocupaba un rascacielos espejado con vistas a la metrópolis de la Ciudad de México. Lo que comenzó como una aplicación de logística durante sus tiempos de universidad en la UNAM, se había transformado en un imperio de soluciones digitales que revolucionaba el mercado latinoamericano. Aquella mañana de miércoles, Santiago observaba la Ciudad de México por la ventana panorámica de su oficina. Su imagen reflejada en el cristal mostraba a un hombre alto, de hombros anchos y barba bien arreglada, vistiendo un traje italiano hecho a medida que contrastaba con las chanclas de goma que usaba en los pies, su marca registrada desde los tiempos de startup. Los empleados adoraban esta combinación que simbolizaba el equilibrio entre profesionalismo y la informalidad innovadora que caracterizaba su liderazgo. Santiago, la candidata para el puesto de asesora de comunicación, ha llegado. La voz de Denise, su secretaria desde hacía 8 años, interrumpió sus pensamientos. Fernanda Acevedo, currículum impresionante como pediste. Hazla pasar, respondió alejándose de la ventana. Fernanda Acevedo entró con la postura de quien ya había conquistado el cargo. Alta, de piel morena clara, cabello negro liso recogido en un moño impecable y ojos castaños penetrantes que parecían catalogar cada detalle del ambiente. Su traje sastre gris plomo exhalaba sofisticación calculada. Señor Mendoza Lima, ella extendió la mano con firmeza. Es un honor finalmente conocerlo en persona. Santiago dispensó formalidades. Por favor, solo Santiago. Todo el mundo aquí me llama así. Claro, respondió con una sonrisa estudiada. Prefiero que me llamen Nanda. Todos mis clientes lo hacen. Durante la entrevista, Fernanda, o Nanda, como insistía, presentó un portafolio impresionante. Había transformado a empresarios desconocidos en celebridades corporativas, conseguido portadas de revistas para CEOs sin carisma e incluso revertido crisis de imagen aparentemente irreversibles. Sus ojos brillaban al hablar sobre narrativas estratégicas y arquitectura de percepción pública. ¿Qué ves cuando me miras, Nanda?, preguntó Santiago recostándose en la silla. Ella lo analizó por unos segundos. Veo un diamante que solo necesita el pulido adecuado. Tienes la esencia, historia inspiradora, carisma natural, imagen reconocible, pero aún no has alcanzado ni el 30% de tu potencial de influencia. Puedo transformarte en la principal voz de la innovación mexicana en menos de un año. Santiago sonrió. Era exactamente lo que quería escuchar. 3 meses después, la contratación de Fernanda ya se mostraba como un punto de inflexión. La imagen de Santiago había sido completamente recalibrada. Charlas en conferencias internacionales, entrevistas en programas de TV, alianzas estratégicas con universidades. Ella lo orquestaba todo con el más mínimo detalle. Tu dicción ha mejorado mucho, comentó Nanda, mientras revisaban la grabación de una conferencia. Pero aún necesitas dejar de gesticular tanto cuando hablas de tu madre. Transmite inseguridad. La mención a doña Celina, su madre, hizo sonreír a Santiago. Ella es mi inspiración, maestra jubilada que crió a 2 hijos sola después de que mi padre nos abandonara. ¿Cómo no hablar de ella con emoción? Fernanda ajustó sus gafas de montura negra. Lo entiendo perfectamente. Pero estamos construyendo al Santiago visionario, no al Santiago hijo devoto. Son narrativas complementarias pero distintas. En el apartamento donde vivía en la colonia Polanco, Santiago conversaba casi a diario por teléfono con doña Celina, quien aún vivía en la misma casa sencilla en Iztapalapa, zona norte de la Ciudad de México.
A sus 72 años, mantenía un huerto comunitario y daba clases voluntarias de alfabetización para adultos en la Asociación de Vecinos. «Mamá, ¿viste el reportaje en Expansión?», preguntó Santiago durante una de esas llamadas. «Sí lo vi, mi hijo. Casi no te reconocí con ese traje azul y diciendo todas esas palabras difíciles», rió doña Celina. «Pero me gustó cuando hablaste de la escuelita, donde yo daba clase. Fue idea de Nanda, dijo que las historias de 1900 de superación familiar conectan con el público. Nanda parece entender mucho de tu trabajo», comentó doña Celina. «¿Cuándo la voy a conocer?» «Pronto, mamá. Ando sin tiempo hasta para respirar». A medida que los meses pasaban, la relación entre Santiago y Fernanda evolucionaba hacia algo más allá de lo profesional. No un romance. Nanda dejaba claro que no mezclaba trabajo con placer, sino una simbiosis casi mística. Ella anticipaba sus necesidades, moldeaba sus opiniones, refinaba su discurso. Se había convertido en su confidente, consejera y, de cierta forma, una extensión de su propia conciencia. Un viernes por la tarde, después de un almuerzo con inversores, Fernanda le presentó a Santiago una idea que llamó el siguiente nivel. «Necesitamos trabajar tu lado filantrópico», explicó, mostrando un dossier impecablemente organizado. «Cree la Fundación TM para Innovación Social. Se enfocará en tecnología para comunidades vulnerables. Ya tenemos socios y un equipo inicial». Santiago hojeó el material impresionado. «Increíble. Pero ¿por qué no me consultaste antes?». Fernanda sonrió. «Quería sorprenderte con algo completo. Solo necesitas firmar aquí y transferir el valor inicial. Lo lanzaremos en un evento en el Museo Soumaya, en la Ciudad de México. El presidente de la República ha confirmado su presencia». Mientras firmaba los documentos, Santiago pensó en lo orgullosa que estaría su madre. Doña Celina siempre decía que la riqueza sin propósito era solo acumulación vacía. «Tengo otra propuesta», continuó Fernanda titubeante. Era raro verla así. «Es sobre tu madre». Santiago levantó los ojos, sorprendido. «He recibido informes del equipo de seguridad. Iztapalapa está cada vez más peligrosa. Su casa no tiene un sistema de alarma adecuado. Las cerraduras son antiguas. Vive sola». «Ya intenté convencerla de que se mudara cerca de mí», interrumpió Santiago. «Ella se niega». Fernanda puso sobre la mesa un catálogo lujoso. «Hacienda del Sol, el mejor residencial para adultos mayores activos de América Latina. Suites individuales, asistencia médica 24 horas, actividades culturales, huerto orgánico. A ella le encantaría. Está en San Miguel de Allende, clima perfecto». Santiago examinó las fotos del impresionante espacio. Parece un resort de 5 estrellas. Y lo es. Exclusivo, discreto y con protocolos estrictos de privacidad. Ideal para madres de figuras públicas como te estás convirtiendo. Fernanda hizo una pausa estratégica. «Por cierto, una cosa que necesitamos gestionar son sus apariciones públicas. La ropa sencilla, su forma de hablar a veces informal. Mi madre es una mujer sencilla, Nanda». «Exactamente. Y eso es hermoso. Pero la gente espera coherencia en la historia que estamos contando. El hijo brillante, innovador, sofisticado. Y la madre que me hizo ser quien soy», completó Santiago sintiendo una punzada de irritación. «Claro, por eso mismo se merece lo mejor. En este residencial, ella tendrá todo lo que necesita y podrás visitarla sin los riesgos de Iztapalapa o la exposición indeseada». En las semanas siguientes, la idea plantada por Fernanda comenzó a tomar fuerza en la mente de Santiago, especialmente cuando, durante una visita dominical, encontró la cerradura de la casa de doña Celina rota, resultado de un intento de allanamiento frustrado por la vecina que asustó a los invasores. El barrio realmente estaba cambiando. «Mamá, necesitamos hablar sobre tu seguridad», dijo Santiago después del almuerzo, mientras doña Celina servía café en tazas antiguas que guardaba desde su boda. Doña Celina observó a su hijo con esos ojos castaños que parecían ver más allá de las palabras dichas. «¿Seguridad? Llevo casi 40 años viviendo aquí, Santiago. Conozco a cada vecino, cada esquina. Los tiempos han cambiado, mamá. Tú misma me contaste sobre el intento de allanamiento». Doña Celina agitó la mano en el aire como quien espanta una mosca. «Solo fue un susto.
Juvenal de la panadería instaló una cámara que apunta a mi puerta. Y Marlene del 43 está atenta. Aquí todos cuidamos de todos. Santiago suspiró, reconociendo esa terquedad que había heredado. Tengo una propuesta. Encontré un lugar increíble en San Miguel de Allende. En los minutos siguientes, describió entusiastamente el residencial Hacienda del Sol, enfatizando el huerto comunitario y las clases que ella podría ofrecer a los otros residentes. Mostró fotos en el celular, destacando la belleza de la Sierra Gorda visible desde las ventanas. Es un paraíso, mamá. Y pago todo. Doña Celina escuchó en silencio, removiendo la cuchara en el café ya frío. Cuando Santiago terminó, ella simplemente dijo, «No». «¿No? Ni siquiera lo consideraste bien». «Sí lo consideré. Ese lugar es para gente rica que ya no tiene nada que hacer con su vida. Yo tengo mis alumnos de alfabetización, tengo mi trabajo en el huerto comunitario, tengo a mis amigas del crochet los jueves. Mi vida está aquí». Santiago insistió presentando argumentos cada vez más elaborados sobre calidad de vida, seguridad y confort. Doña Celina permaneció irreductible. El domingo siguiente, Santiago regresó acompañado. Fernanda Acevedo, impecablemente vestida incluso en un domingo casual, traía una carpeta de documentos y su más convincente sonrisa profesional. «Es un placer finalmente conocerla, doña Celina. Santiago habla mucho de usted». La anciana observó a la mujer con desconfianza mal disimulada. «Siéntate, mi hija». Hice pastel de elote. Durante el café, Fernanda encantó a doña Celina con historias sobre proyectos sociales de la fundación recién creada. Preguntó sobre sus técnicas de enseñanza para adultos y elogió genuinamente las fotos de los antiguos alumnos expuestas en la pared de la sala. Gradualmente, la resistencia de la anciana fue disminuyendo. «Doña Celina, vine personalmente porque tengo una preocupación por Santiago». La matriarca se enderezó en la silla. «¿Qué le pasó a mi hijo? Él no duerme bien desde hace semanas. ¿Sabes por qué? Preocupación por usted. Con cada noticia de violencia en esta región, él entra en pánico». Santiago, que observaba la conversación en silencio, asintió dramáticamente. «El cambio a Hacienda del Sol no sería solo por su seguridad», continuó Fernanda, «sino por su salud mental. El estrés está afectando su rendimiento, sus decisiones. La empresa emplea a cientos de personas que dependen de él». Doña Celina miró a su hijo. «¿Es verdad eso, Santiago?» «He tenido pesadillas, mamá», confesó, sorprendiéndose con la facilidad de la mentira. «Sueño que llego aquí y la casa está vacía, que algo te ha pasado». La expresión de doña Celina se suavizó. «Mi hijo, no quiero ser motivo de preocupación. Sería temporal», añadió Fernanda rápidamente. «Una prueba de 3 meses. Si no le gusta, vuelve a casa. Mantenemos todo aquí intacto». Fueron necesarias 2 visitas más y 5 semanas de persuasión hasta que doña Celina finalmente cedió. El argumento definitivo llegó cuando Santiago mencionó que necesitaría viajar por 2 meses para expandir los negocios en Europa. «Me sentiría más tranquilo sabiendo que usted está en un lugar seguro durante mi ausencia», dijo él. El día de la mudanza, la pequeña casa en Iztapalapa fue escenario de despedidas emocionadas. Vecinos trajeron flores y pasteles. Alumnos mayores del programa de alfabetización recitaron textos que habían aprendido a escribir con ella. Doña Marlene del 43 lloró copiosamente. «Es solo por unos meses», repetía doña Celina mientras abrazaba a cada uno. «Pronto estaré de vuelta para atormentarlos». Fernanda observaba todo discretamente, revisando el reloj de vez en cuando. Había contratado una empresa de mudanzas de lujo, y 2 enfermeros uniformados esperaban para acompañar a doña Celina en el viaje hasta San Miguel de Allende. Todo meticulosamente organizado. «Ya está todo listo en su apartamento allí, doña Celina», dijo Fernanda, entregándole un sobre. «Aquí están los documentos de su suite, el reglamento del residencial y un celular nuevo con nuestra ubicación programada en el GPS. Cualquier problema, solo tiene que apretar el botón rojo». Santiago ayudó a su madre a entrar en la van adaptada, con aire acondicionado y asientos reclinables. La abrazó largamente. «Te visito tan pronto como regrese de Europa, lo prometo. Serán solo 2 meses». Doña Celina sostuvo el rostro de su hijo entre sus manos arrugadas.
Cuídate, mi niño, y no dejes que el éxito apague ese brillo en tus ojos. La van partió, dejando atrás una pequeña multitud saludando con la mano. Santiago sintió una extraña mezcla de alivio y culpa. Fernanda puso la mano en su hombro. Hiciste lo correcto. A ella le encantará. Aquella misma noche, Fernanda le presentó a Santiago una serie de documentos para firmar. Son para Hacienda del Sol, paquete premium de cuidados, gastos médicos, actividades especiales. Todo ilimitado, como acordamos. Santiago firmó sin leer, confiando totalmente en su asesora. También autorizó transferencias mensuales a una empresa llamada Serena Senior Care. Es la empresa que gestiona los servicios exclusivos, explicó Fernanda. No está en el paquete básico del residencial. El viaje a Europa, inicialmente programado para 2 meses, se extendió a 4. La expansión de TM Solutions al mercado europeo exigía más tiempo de lo previsto. Santiago intentaba llamar a su madre diariamente, pero rara vez conseguía hablar con ella. Doña Celina está en la clase de acuarela, decía la recepcionista. Salió a una excursión al jardín botánico, informaba otra vez. Está en sesión con el fisioterapeuta y pidió no ser interrumpida. Cuando conseguía hablar con su madre, las conversaciones eran cortas y superficiales. Doña Celina parecía extrañamente contenida. Todo está bien, hijo. No te preocupes por mí. Las videollamadas nunca funcionaban adecuadamente. Problemas de señal en la sierra justificaban. Mientras tanto, la carrera de Santiago alcanzaba nuevas alturas. Fernanda orquestó su participación en foros económicos internacionales, negoció una columna mensual en una importante revista de negocios e incluso un documental sobre su trayectoria para una plataforma de streaming. Necesitamos escenas con tu madre para el documental, comentó el director durante una reunión. Ella está un poco reclusa ahora, respondió Fernanda rápidamente. Podemos usar fotos antiguas y testimonios en off. De vuelta a México, 6 meses después de la partida de doña Celina, Santiago se encontraba completamente inmerso en el torbellino de su vida corporativa. Las promesas de visitas a San Miguel de Allende eran constantemente pospuestas. La semana que viene sin falta voy a ver a mi madre, se decía a sí mismo cada viernes. Cuando manifestaba esa intención a Fernanda, ella siempre tenía un compromiso ineludible para presentar. Imposible, Santiago. Tenemos el lanzamiento de la nueva plataforma el lunes. Justo este fin de semana. La revista Forbes quiere hacer esa sesión de fotos. El gobernador confirmó su presencia en la cena del domingo. No puedes cancelar. Cuando se cumplió 1 año de la mudanza de doña Celina, Santiago se dio cuenta de que aún no había visitado a su madre en el residencial. Las videollamadas seguían siendo problemáticas y las conversaciones por teléfono cada vez más raras y breves. En un raro momento de introspección, sentado solo en su apartamento de lujo, después de un evento benéfico, Santiago sintió el peso de la ausencia materna. Llamó a Hacienda del Sol. Buenas noches. Quisiera hablar con doña Celina Mendoza Lima. Tras unos minutos de espera, una voz educada respondió. Señor Mendoza, no tenemos ninguna residente con ese nombre. ¿Cómo así? Mi madre está ahí desde hace 1 año. Celina Mendoza Lima, de 73 años. Un momento, por favor. La espera pareció interminable. Señor Mendoza, hemos verificado todos los registros de los últimos 3 años. No hay ninguna Celina Mendoza Lima ni ninguna variación de este nombre. Santiago sintió que la sangre se le helaba. Debe haber algún error. Mi asesora, Fernanda Acevedo, organizó todo. Tengo comprobantes de pago, contratos. No tenemos ninguna asociación con ninguna Fernanda Acevedo. Señor. Con las manos temblorosas, Santiago terminó la llamada e inmediatamente telefoneó a Fernanda. La llamada fue al buzón de voz. Intentó 5 veces más con el mismo resultado. Desesperado, buscó en los archivos de la empresa los documentos de Hacienda del Sol. Encontró contratos con logotipos y firmas aparentemente legítimos, pero el número de teléfono indicado era diferente del número oficial al que acababa de llamar. Una terrible sospecha comenzó a formarse en su mente. Denise, necesito los extractos de todas las transferencias a Serena Senior Care del último año. Solicitó a su secretaria por la mañana.
La lluvia fina que caía sobre la Ciudad de México no incomodaba a doña Celina. Sentada en un banco improvisado, con cajas de mercado bajo la marquesina de un local comercial cerrado en Ecatepec, ella organizaba metódicamente el material que usaría aquella mañana. Trozos de periódico cuidadosamente seleccionados, algunas revistas viejas, tapitas de botella PET de colores y un trozo de tiza encontrado cerca de una escuela. Hoy vamos a trabajar la letra M, doña Josefa. G de madre, de mundo, de mañana, explicaba pacientemente a una señora de unos 60 años que la observaba con atención. Alrededor de doña Celina se formaba un pequeño grupo de personas en situación de calle y trabajadores informales de la región. La maestra de la acera, como era conocida, se había convertido en una figura querida en aquel rincón olvidado de la metrópolis. Nadie allí sabía exactamente cómo doña Celina había llegado a las calles. Ella misma evitaba el tema, cambiando hábilmente de conversación cuando alguien preguntaba sobre su pasado. Lo que sabían era que aproximadamente 8 meses antes, ella había aparecido en el albergue municipal El Buen Samaritano, sin documentos y solo con la ropa puesta y una pequeña bolsa que contenía un cuaderno, un bolígrafo y una foto ya descolorida de un joven graduándose en la universidad. En el albergue superpoblado y con condiciones precarias, doña Celina rápidamente se destacó por la organización y el espíritu comunitario. En lugar de lamentar su situación, comenzó a ayudar en la distribución de las comidas, en la organización de los dormitorios y, principalmente, pasó a dar clases improvisadas de alfabetización para adultos. «¿Usted ya fue maestra?», le preguntó una vez el coordinador del albergue. «Toda la vida», respondió con una sonrisa serena. Enseñar es respirar. Cuando el albergue El Buen Samaritano fue clausurado por la Secretaría de Salud tras una serie de denuncias por condiciones insalubres, doña Celina y decenas de otros albergados se encontraron nuevamente sin hogar. Algunos consiguieron plazas en otros equipos de la red socioasistencial, pero la mayoría, incluida ella, terminó en las calles. Fue entonces cuando doña Celina, contrariando todas las expectativas para una mujer de su edad en una situación tan vulnerable, transformó la adversidad en misión. Escogió una acera amplia en Ecatepec, cerca de un punto de distribución de sopas gestionado por una iglesia local, y allí estableció su aula. Las letras son como personas, decía a sus alumnos improvisados. Cada una tiene su personalidad, su manera de ser. La A es abierta, acogedora. La B es barrigoncita, llena de historias que contar. En pocos meses, sus clases atraían no solo a personas en situación de calle, sino también a trabajadores del comercio local, madres que esperaban a sus hijos en la escuela cercana, e incluso a algunos jóvenes curiosos que pasaban de camino al trabajo. «Mi nombre», se exclamó emocionado don Joaquín, un señor de 67 años que vendía dulces en los semáforos, al conseguir escribir su propio nombre por primera vez. «Mire, maestra, escribí mi nombre». Doña Celina abrazó al anciano, sintiendo el pecho oprimido de orgullo. «Y ahora nadie más le quita eso, don Joaquín. El conocimiento es lo único que no nos pueden quitar». La noticia sobre la maestra de la acera comenzó a extenderse por el barrio. El dueño de la panadería pasó a guardar panes del día anterior para que ella los distribuyera durante las clases. Una peluquera ofrecía el baño de su salón para que doña Celina pudiera asearse. El dueño de la tienda de materiales de construcción donó una pequeña pizarra que iba a ser desechada. Poco a poco, se formó una red de protección informal alrededor de aquella señora de cabellos canosos y ojos cansados pero vivos, que parecía encontrar fuerza en su misión diaria. Por la noche, doña Celina dormía en el refugio improvisado que había creado con cartones y lonas bajo la marquesina. Su mayor tesoro, la foto de su hijo, permanecía guardado dentro de una bolsita de plástico dentro del sostén, protegido de la humedad y de posibles robos. A veces, cuando creía que nadie la observaba, sacaba la fotografía y la contemplaba largamente. «¿Dónde estás, mi niño?», y susurraba a la imagen. «¿Qué te hicieron? ¿Qué nos hicieron?». En su memoria aún había agujeros inexplicables. Recordaba la casa en Iztapalapa,
la despedida de los vecinos, la cómoda van, pero después, fragmentos confusos. Un lugar que no era el prometido. Documentos que necesitaba firmar. Un hombre diciendo que su hijo había cancelado todo. La sensación de abandono en una terminal de autobuses desconocida, sin dinero, sin documentos, sin destino. Mientras tanto, a solo unos kilómetros de allí, en el universo paralelo de los rascacielos de la avenida Presidente Masaryk, Santiago Mendoza Lima alcanzaba la cima de su carrera. TM Solutions se había convertido en una gigante tecnológica con sede en México y filiales en 5 países. Su expansión a Europa y Estados Unidos era celebrada como un caso de éxito de la innovación mexicana en el escenario global. Aquella tarde específica, Santiago participaba en un panel sobre responsabilidad social corporativa en el evento de negocios más prestigioso de América Latina. A su lado, CEOs de multinacionales y políticos de alto nivel discutían el papel de las empresas en el desarrollo social. Lo que me motivó a crear la Fundación TM fue mi propia historia. Discursaba con la elocuencia entrenada por Fernanda durante años. Vengo de una familia sencilla, criado por una madre maestra que me enseñó que conocimiento y oportunidad van de la mano. Hoy llevamos tecnología y educación digital a comunidades que el poder público no puede atender. Aplausos entusiastas siguieron a su discurso. Nadie notó el ligero temblor en su voz al mencionar a su madre. En el backstage, Fernanda lo esperaba con una sonrisa de satisfacción. En los últimos meses, después del episodio perturbador de la llamada Hacienda del Sol, ella había conseguido convencerlo de que todo no había sido más que un malentendido administrativo. Tu madre está en un ala especial, con un nombre de fantasía diferente, por cuestiones de privacidad, explicó, mostrando documentos aparentemente legítimos. Es un protocolo para familiares de personas públicas, justamente para evitar acoso o intentos de extorsión. Para aplacar la ansiedad de Santiago, Fernanda pasó a proporcionar informes mensuales detallados sobre la salud y actividades de doña Celina, supuestamente elaborados por el equipo médico del residencial. También proporcionó cartas escritas a mano, imitando la caligrafía de la anciana. Ella prefiere no hablar por teléfono debido a que su audición está fallando, justificaba. Y las videollamadas la ponen ansiosa, ya sabes lo reacia que es a la tecnología. Gradualmente, las preocupaciones de Santiago fueron siendo sepultadas por la avalancha de compromisos profesionales. La culpa persistente por no visitar a su madre era constantemente pospuesta por promesas del próximo mes, sin falta. Después del evento, mientras era conducido al coche ejecutivo que lo llevaría a la cena con inversores, Santiago fue abordado por una joven periodista. Señor Mendoza, Mariana Fuentes de la revista Impacto Social. ¿Podría comentar sobre las denuncias de que su fundación sería solo una fachada para deducción fiscal? Santiago se detuvo atónito. Fernanda rápidamente se interpuso. La Fundación TM tiene informes públicos y auditoría externa. Cualquier acusación de este tipo es completamente infundada y será tratada jurídicamente. La periodista insistió. ¿Y sobre los rumores de que usted habría abandonado a su propia madre para mejorar su imagen corporativa? El mundo pareció congelarse alrededor de Santiago. Sus ojos encontraron los de la reportera, una joven de no más de 25 años, determinada y valiente. Esto es absurdo, consiguió balbucear. Mi madre está bien cuidada ¿En qué institución exactamente? Presionó la periodista. Nadie consigue localizarla. Su antigua vecina, doña Marlene, registró una denuncia policial por desaparición hace 8 meses. La intervención de los guardias de seguridad impidió que la conversación continuara. Mariana fue apartada, pero no sin antes entregar una tarjeta a Santiago. La verdad siempre sale a la luz, señor Mendoza. Mejor que venga de usted. En el coche, Fernanda intentaba calmarlo. Son tácticas de intimidación, Santiago. Probablemente competidores queriendo desestabilizarte antes del lanzamiento de la nueva plataforma. ¿Marlene registró una denuncia policial?, preguntó él, aún en shock. Esa vecina entrometida siempre fue problemática. Probablemente no aceptó que tu madre finalmente tenga un nivel de vida mejor. La gente así tiene envidia, ya sabes.
Pero una semilla de duda había sido plantada. Aquella noche, Santiago no consiguió dormir. Las palabras de la periodista resonaban en su mente. Releyó los informes mensuales que Fernanda le entregaba, las supuestas cartas de su madre, los comprobantes de transferencia a Serena Senior Care. Algo no encajaba. Nunca había encajado. A la mañana siguiente despidió al chofer y por primera vez en años condujo su propio coche. Sin avisar a nadie, se dirigió a Iztapalapa. Necesitaba hablar con doña Marlene personalmente. Al llegar a la calle donde había crecido, apenas reconoció el lugar. Algunas casas se habían transformado en pequeños comercios, otras tenían muros más altos. La casa de su madre, sin embargo, permanecía intacta, aunque visiblemente cerrada desde hacía mucho tiempo. Llamó a la puerta de la vecina. Una señora de cabellos completamente blancos atendió, apoyada en un bastón. ¿Doña Marlene? Los ojos de la anciana se abrieron en reconocimiento y a continuación se llenaron de furia. ¿Cómo tiene la osadía de aparecer aquí? Después de todo lo que pasó, Santiago retrocedió un paso, aturdido por la reacción hostil de doña Marlene. ¿Qué pasó? Por favor, dígame. Estoy tratando de entender. La anciana lo encaró desconfiada. Tras un largo momento de vacilación, abrió más la puerta. Entre. No quiero que los vecinos vean al gran Santiago Mendoza Lima en mi puerta. Ya he tenido suficientes problemas por su nombre. En la sala modesta e impecablemente organizada, Santiago se sentó incómodo mientras doña Marlene preparaba un café. En las paredes, fotos de familia compartían espacio con imágenes de santos católicos y un calendario de la farmacia local. Entonces, ¿qué quiere saber?, preguntó ella colocando una taza humeante frente a él. ¿Dónde está su madre? ¿Es eso? Sí, respondió Santiago con la voz embargada. Creo que algo está mal. Doña Marlene soltó una risa amarga. Algo está mal desde hace 1 año y medio, muchacho. Desde que aquella mujer de traje sastre y sonrisa falsa convenció a doña Celina de dejar todo atrás. En los minutos siguientes, Santiago escuchó el relato detallado de la vecina, cómo Celina había prometido llamar al llegar a dicho residencial, cómo las semanas pasaron sin noticias, cómo doña Marlene intentó, sin éxito, contactar el número que Fernanda había dejado. Cuando llamé a su empresa, decían que usted estaba viajando. Esa secretaria, Denise, siempre muy educada, pero nunca resolvía nada. Y esa tal Fernanda bloqueó mi número cuando insistí demasiado. ¿Usted registró una denuncia policial?, preguntó Santiago recordando las palabras de la periodista. 3, respondió doña Marlene con firmeza. En el tercero finalmente me escucharon. Un detective más atento solicitó imágenes de cámaras de la terminal de autobuses de Puebla. ¿Puebla? ¿Qué tiene que ver? Doña Marlene suspiró profundamente antes de continuar. Encontraron a tu madre en las imágenes, Santiago. Fue dejada allí sola, sin dinero, sin documentos. Eso fue hace aproximadamente 1 año. Después de eso, nada. Como si se hubiera evaporado. El suelo parecía haber desaparecido bajo los pies de Santiago. La taza tembló en su mano derramando café sobre la mesa. Dios mío. ¿Qué hice? Lágrimas comenzaron a rodar por su rostro. Doña Marlene, a pesar de la ira inicial, se compadeció al ver el genuino desespero del hombre frente a ella. ¿Tú no sabías? Pensé que ella estaba en San Miguel de Allende, en un residencial de lujo. Recibía informes mensuales, cartas. Todo falso, por lo visto. Santiago se pasó las manos por el rostro, intentando organizar sus pensamientos. Necesito encontrarla. ¿Por dónde empiezo? Por la policía, respondió doña Marlene pragmáticamente. El caso sigue abierto. En las semanas siguientes, Santiago transformó su búsqueda por doña Celina en la prioridad absoluta de su vida. Contrató detectives privados, ofreció recompensas, visitó refugios y albergues por toda la Ciudad de México y ciudades vecinas. Su ausencia en la empresa era justificada por Denise como un retiro estratégico para el desarrollo de nuevos productos. Fernanda, por su parte, había desaparecido completamente al día siguiente del encuentro con la periodista. Su apartamento fue encontrado vacío, sus cuentas bancarias cerradas. Las investigaciones preliminares de la policía revelaron que Serena Senior Care
Era una empresa fantasma, registrada con documentos falsos. Más de 2 millones de pesos mexicanos habían sido desviados de las cuentas de Santiago a lo largo de 18 meses. En una noche lluviosa de junio, después de otro día frustrante de búsquedas, Santiago caminaba sin rumbo por las calles del centro de la Ciudad de México. Había prescindido del coche y los guardias de seguridad, buscando en la soledad un poco de paz para sus pensamientos atormentados. Vistiendo un abrigo sencillo con capucha, pasaba desapercibido entre los transeúntes apresurados. Cerca de la Plaza de la República, sus pasos lo llevaron a un callejón lateral, donde un grupo de personas se aglomeraba alrededor de una estructura improvisada que ofrecía alguna protección contra la persistente llovizna. El aroma de comida caliente llamó su atención, una distribución de sopa realizada por voluntarios. Movido más por la necesidad de calor humano que por hambre, Santiago se acercó y aceptó un vaso de sopa humeante, ofrecido por una joven de sonrisa amable. ¿Primera vez aquí?, preguntó ella. Santiago asintió sin energía para elaborar una respuesta. No te preocupes, todos son bienvenidos. La sopa está buena hoy. Doña Celina ayudó con el sazón. El nombre golpeó a Santiago como un choque eléctrico. ¿Celina? Sí, nuestra maestra chef. Sonrió la voluntaria señalando a una señora de cabellos canosos que organizaba filas de panes en una mesa improvisada. Ella enseña lectura durante el día y nos ayuda con la sopa por la noche. Un ángel, esa señora. Con el corazón latiéndole desbocado, Santiago se acercó lentamente. La mujer estaba de espaldas, concentrada en su tarea. Era más delgada de lo que recordaba, los cabellos más blancos, pero esa manera metódica de organizar las cosas, los gestos de las manos, no había duda. ¿Mamá? La mujer se congeló. Por un largo momento, permaneció inmóvil como si tuviera miedo de que la voz fuera solo una alucinación creada por su mente. Lentamente se giró. Los ojos castaños, ahora rodeados por más arrugas, se abrieron en reconocimiento. Su expresión se transformó en una mezcla indescriptible de emociones: sorpresa, alivio, dolor, amor. ¿Santiago? El mundo alrededor dejó de existir. Santiago avanzó titubeante. ¿Eres tú misma, mamá? Dios mío, eres tú. Doña Celina retrocedió instintivamente, cruzando los brazos sobre el pecho, como si necesitara protegerse. ¿Qué estás haciendo aquí?, preguntó con voz temblorosa. Buscándote. Llevo semanas buscándote por todas partes. La gente alrededor comenzó a percibir que algo sucedía. Algunos de los asiduos, reconociendo la incomodidad de doña Celina, se acercaron protectoramente. ¿Todo bien, maestra?, ya preguntó un hombre de mediana edad. Doña Celina respiró hondo. Todo está bien, Antonio. Este es mi hijo. Un murmullo recorrió el grupo. Todos allí conocían fragmentos de la historia de la maestra de la acera. Sabían que tenía un hijo importante que la había abandonado, aunque ella nunca entrara en detalles. «¿Podemos hablar?», imploró Santiago. «Por favor, mamá». «Necesito explicarte». Doña Celina dudó, pero finalmente asintió. «Termino aquí en 1 hora. Espérame allí», señaló un banco de plaza bajo un árbol. Aquella hora de espera fue una de las más largas de la vida de Santiago. Observó de lejos a su madre trabajar, la delicadeza con que servía a las personas, la atención individualizada que daba a cada uno, las palabras amables que distribuía junto con el alimento. A pesar de las circunstancias adversas, ella mantenía la dignidad y la generosidad que siempre la habían caracterizado. Cuando finalmente se sentó a su lado en el banco, el silencio pesó entre los dos por largos minutos. No lo sabía. Santiago finalmente dijo, la voz embargada: «Juro por mi vida que no sabía lo que le había pasado a usted. Pensé que estaba siendo bien cuidada, en seguridad». Doña Celina lo observó cuidadosamente, como si intentara leer la verdad en sus ojos. «El conductor dijo que habías cancelado todo, que ya no querías gastos innecesarios. Nunca». «Jamás diría algo así». Santiago sintió la indignación crecer. «Era todo mentira, mamá. Fernanda me engañó. Nos engañó a todos». En los minutos siguientes, él contó todo. Los informes falsos, las cartas forjadas, la empresa fantasma, el desvío de dinero. Con cada revelación,
El rostro de doña Celina mostraba nuevas señales de comprensión, las piezas finalmente encajando. ¿Dónde has dormido? ¿Cómo has vivido?, preguntó Santiago, observando la ropa gastada de su madre, las manos callosas. Doña Celina explicó sobre el albergue ahora cerrado, las noches bajo la marquesina, la red de solidaridad que se había formado a su alrededor. Enseño durante el día, en la acera de Ecatepec. Tengo alumnos de todas las edades. Por la noche, ayudo en la distribución de sopa aquí y en el proyecto Esperanza en la Plaza de la Constitución, los miércoles y viernes. Santiago apenas conseguía respirar ante la fuerza de aquella mujer. Voy a llevarla a casa ahora mismo. Mi penthouse tiene 3 habitaciones vacías. Para su sorpresa, doña Celina negó con la cabeza. No puedo, hijo. ¿Cómo que no puedes? Es tu casa también. Tengo compromisos. Mis alumnos me esperan mañana temprano. No puedo simplemente desaparecer. Mamá, usted está en las calles. Necesita atención médica, comodidad, seguridad. Doña Celina sonrió con serenidad. Necesito dignidad, Santiago. Y la encontré, incluso sin techo. No voy a abandonar a las personas que no me abandonaron cuando más las necesitaba. La firmeza de aquella declaración silenció a Santiago. Él reconoció en los ojos de su madre la misma determinación que había heredado, aquella que lo había llevado al éxito, pero que en ella se manifestaba de una forma mucho más noble. Al menos déjame llevarla a un médico, insistió, notando la tos persistente que ella intentaba disimular. Y después podemos hablar sobre soluciones que respeten sus compromisos. Tras alguna resistencia, doña Celina accedió. En el hospital privado a donde Santiago la llevó, el diagnóstico fue preocupante. Desnutrición moderada, anemia, inicio de neumonía y una infección urinaria no tratada. La internación fue inmediata. En la habitación del hospital, mientras observaba a su madre finalmente durmiendo en una cama limpia y cómoda, después de recibir los primeros medicamentos, Santiago hizo una promesa silenciosa. No solo repararía el daño causado, sino que transformaría aquella dolorosa experiencia en algo que pudiera ayudar a otros que, como su madre, habían sido olvidados por la sociedad y por sus propias familias. El Hospital Ángeles nunca había presenciado a un paciente recibiendo tantas visitas inusuales. En el tercer día de internación de doña Celina, la recepcionista observaba, perpleja, la fila de personas que se formaba en el pasillo. Ancianos con ropa sencilla, mujeres con niños en brazos, jóvenes con tatuajes y piercings, algunos claramente en situación de calle. Todos querían ver a la maestra de la acera, Santiago, que prácticamente se había mudado a la habitación de su madre. Transformando un rincón en una oficina improvisada, asistía admirado a aquel desfile de afecto. Nunca imaginé que usted tuviera tantos amigos, comentó, mientras don Joaquín, el vendedor de dulces en los semáforos, mostraba orgullosamente a doña Celina que ahora conseguía escribir su nombre completo sin ayuda. No son solo amigos, respondió ella, acomodándose en las almohadas. Son mi comunidad. Aquella palabra, comunidad, resonó en la mente de Santiago durante días. Mientras su madre se recuperaba físicamente, él se sumergía en una profunda reestructuración interna de valores y prioridades. El empresario que había construido un imperio basado en eficiencia y resultados, ahora se confrontaba con conceptos como pertenencia, solidaridad y propósito genuino. Paralelamente, Santiago no descuidó el aspecto legal de la situación. El abogado criminal que contrató confirmó sus sospechas. Fernanda Acevedo había orquestado un elaborado esquema de desvío de recursos. La policía encontró evidencias de que ella ya había hecho algo similar en al menos otros 2 casos. Empresarios exitosos que fueron convencidos de institucionalizar a parientes ancianos en mini-settings residenciales de lujo que nunca existieron. Ella está prófuga, informó el comisario responsable durante una videoconferencia. Pero encontramos rastros de transacciones financieras en Paraguay. Es cuestión de tiempo hasta localizarla. 2 semanas después de la internación, doña Celina recibió el alta médica. El momento que Santiago tanto temía había llegado. ¿A dónde iría su madre? Ya arreglé tu habitación en mi penthouse,
dijo él, intentando sonar casual mientras ayudaba a su madre a organizar sus pocas pertenencias. Vista al Parque Chapultepec, bañera de hidromasaje, TV de 65 pulgadas. Doña Celina lo interrumpió con un gesto suave. Hijo, te agradezco mucho, pero ya hablamos de esto. Mamá, usted aún necesita cuidados. El médico fue claro sobre la necesidad de una alimentación balanceada, reposo adecuado, continuación de los medicamentos, y todo eso puedo tenerlo sin vivir en un apartamento de lujo que no tiene nada que ver conmigo. Santiago suspiró frustrado. ¿Entonces dónde? ¿De vuelta a la marquesina? ¿Al albergue? No voy a permitir eso. Doña Celina observó a su hijo con esa mirada que, desde la infancia, siempre lo hacía reconsiderar sus posiciones más intransigentes. Existen opciones más allá de los extremos, Santiago. Siempre existen. Aquella tarde, Santiago acompañó a su madre hasta Iztapalapa. La vieja casa, cerrada desde hacía más de un año, había sido limpiada y preparada por un equipo contratado por él en los días anteriores. Todo estaba como antes, los mismos muebles sencillos pero bien cuidados, las plantas en el patio, replantadas, las cortinas de crochet hechas por doña Celina décadas atrás. Al abrir la puerta, doña Celina inspiró profundamente el olor familiar, pasando las manos por los muebles, como para reconectarse con cada objeto, cada memoria. Esto es temporal, mamá, explicó Santiago. Mientras buscamos un lugar más adecuado, más seguro. Doña Celina no respondió inmediatamente. Caminó hasta el patio, donde el viejo árbol de mango aún daba sombra al banco de madera que el fallecido padre de Santiago había construido. Se sentó allí, observando el árbol de guayaba, los parterres de hierbas aromáticas recién plantados. Aquí es mi lugar, dijo finalmente, pero estoy de acuerdo en que necesita ajustes. Los ajustes terminaron siendo una completa renovación estructural de la casa, preservando su apariencia y disposición originales, pero actualizando toda la parte eléctrica, hidráulica y de seguridad. Santiago contrató a la mejor arquitecta especializada en rehabilitación de residencias históricas, con la condición expresa de que cada cambio fuera aprobado personalmente por doña Celina. Quiero un sistema de monitoreo discreto, pero completo, instruyó Santiago al equipo de seguridad, y un botón de pánico que active inmediatamente la seguridad más cercana. ¿Usted está transformando la casa de su madre en Fort Knox?, bromeó el técnico. Estoy garantizando que nunca más nadie la lastime, respondió Santiago sin humor en la voz. Durante las 6 semanas que duró la reforma, doña Celina se hospedó en el apartamento de Santiago, como él tanto deseaba. Sin embargo, para frustración de su hijo, ella insistía en visitar diariamente Ecatepec para continuar sus clases en la acera. Él llegó a ofrecer un espacio comercial para que ella montara una escuela comunitaria adecuada. Pero doña Celina fue irreductible. La acera es donde están ellos, hijo. Si me mudo a un edificio, aunque sea sencillo, muchos no vendrán. La enseñanza tiene que ir hasta las personas, no esperar que ellas vengan hasta ella. Una tarde de sábado, mientras doña Celina tomaba una siesta merecida, después de una mañana intensa de clases, Santiago decidió conocer personalmente el trabajo de su madre. Vistió ropa sencilla, jeans, camiseta, tenis, y condujo hasta Ecatepec, estacionando a unas cuadras del lugar. Lo que encontró lo dejó sin palabras. En la acera donde su madre daba clases, alguien había pintado un colorido alfabeto en el muro. Cajas organizadas servían como bancos y mesas improvisadas. Un tendedero con cuerda exhibía trabajos de los alumnos. Palabras escritas en hojas de cuaderno. Dibujos, incluso poemas sencillos. Tú debes ser su hijo, dijo una voz detrás de Santiago. Él se giró y encontró a una mujer de aproximadamente 40 años, descargando bolsas de compras. Soy Luciana, la dueña de la tiendita de la esquina. Tu madre me enseñó a hacer cuentas sin calculadora. Ahorro mucho a fin de mes ahora. Santiago extendió la mano. Mucho gusto, Santiago. Sé quién eres, respondió ella con una sonrisa enigmática. Doña Celina nunca habló mal de ti, ¿sabías? Incluso cuando pensábamos que la habías abandonado. La declaración golpeó a Santiago como un puñetazo en el estómago. Ella es increíble. Sí lo es. Y transformó este pedazo de acera en la mejor escuela que hemos tenido por aquí.
En los minutos siguientes, otros vecinos se acercaron. Cada uno tenía una historia sobre cómo doña Celina había impactado sus vidas. El joven que consiguió pasar la prueba para un empleo de almacenista después de las clases de matemáticas básicas. La señora que ahora conseguía leer las etiquetas de los medicamentos sola. El adolescente que había desistido de la escuela formal, pero volvió a estudiar gracias al método paciente de la maestra de la acera. Aquella visita cambió algo fundamental en Santiago. En el camino de regreso, una idea comenzó a formarse en su mente. No una idea de negocios, como estaba acostumbrado, sino algo más profundo, más significativo. Cuando doña Celina finalmente regresó a su casa renovada en Iztapalapa, Santiago la sorprendió con un regalo especial. En el patio, donde antes había solo un pequeño jardín, ahora existía una estructura moderna, bien iluminada y completamente equipada. «¿Qué es esto?», preguntó doña Celina confusa. «Su nuevo centro comunitario», respondió Santiago con orgullo. «Aula con materiales completos, cocina para clases culinarias y producción de comidas para distribución, lavandería comunitaria, consultorio básico de salud que recibirá médicos voluntarios 2 veces por semana». Doña Celina recorrió el espacio con ojos maravillados, tocando los libros didácticos, las mesas ergonómicas, la pizarra blanca de última generación. «Es hermoso, hijo, pero esto no sustituye la acera. La acera sigue siendo donde muchos están, donde muchos necesitan ser encontrados». Santiago sonrió. «No es para sustituir, es para complementar. Usted sigue yendo hasta ellos, pero ahora tiene a dónde invitarlos a venir cuando estén listos para el siguiente paso». Las lágrimas en los ojos de doña Celina fueron la única respuesta necesaria. En las semanas siguientes, mientras el centro comunitario Celina Mendoza comenzaba a funcionar y a atraer no solo a los alumnos de la acera, sino también a otros vecinos del barrio, Santiago se sumergía en una investigación profunda sobre la situación de personas mayores abandonadas o en situación de vulnerabilidad en México. Los números lo chocaron. Miles de ancianos viviendo en situaciones precarias, muchos de ellos con familias que simplemente los habían olvidado o deliberadamente alejado. Las políticas públicas existentes eran insuficientes, los albergues públicos superpoblados, los servicios de protección al adulto mayor subfinanciados. Una tarde, al visitar a su madre y encontrarla enseñando a un grupo de mujeres a preparar comidas nutritivas, con ingredientes accesibles, Santiago finalmente verbalizó la idea que venía madurando. «Mamá, quiero crear una fundación de verdad, no aquella fachada que Fernanda inventó». Doña Celina levantó los ojos de la masa de pan que amasaba. «¿Qué tipo de fundación?». «Una enfocada en personas mayores, en situación de vulnerabilidad, especialmente aquellas abandonadas por sus familias. Quiero que se llame Fundación Nuevo Amanecer». «Bonito nombre», comentó doña Celina, volviendo a amasar la masa. «¿Y por qué me lo estás contando?». «Sé porque quiero que usted sea la directora honoraria». Doña Celina se detuvo nuevamente, limpiándose las manos en el delantal. «¿Directora honoraria? ¿Qué significa eso exactamente?». «Significa que ninguna decisión importante será tomada sin su aprobación. Usted va a orientar los valores, la misión, los proyectos. Va a ser el corazón de la fundación». Una sonrisa enigmática se formó en los labios de doña Celina, con una condición. «¿Cuál?». «Que la mitad del consejo directivo esté formado por personas que ya han vivido en las calles. Gente como don Joaquín, como doña Josefa. Gente que sabe en carne propia lo que es ser invisible». Santiago no dudó. «Hecho». El lanzamiento de la Fundación Nuevo Amanecer no fue el evento lujoso y repleto de celebridades que Fernanda habría orquestado. Ocurrió en una plaza pública en Iztapalapa, con sillas de plástico alquiladas, un escenario sencillo y comida preparada por la comunidad local. Aún así, atrajo una atención significativa de la prensa, especialmente después de que la historia de doña Celina se filtrara a algunos periodistas. «No quiero que la historia de mi madre sea explotada como marketing», insistió Santiago con el nuevo equipo de comunicación, compuesto mayoritariamente por jóvenes de comunidades periféricas
con formación en periodismo y publicidad. No es marketing, Santiago, es concientización, argumentó Gabriela Sousa, la coordinadora de 28 años, exresidente de Ecatepec. La gente necesita saber que esto sucede, que los adultos mayores son abandonados todos los días, muchas veces por familias con recursos. En el escenario, Santiago presentó la fundación sin mencionar su propia historia. Habló sobre estadísticas, sobre la invisibilidad de los adultos mayores en situación de calle, sobre proyectos de acogida humanizada que serían implementados. Cuando finalmente llamó a doña Celina, identificándola solo como directora honoraria, el público reaccionó con una ovación espontánea. Muchos allí conocían a la maestra de la acera y su trayectoria. No necesitamos edificios enormes con nombres de personas importantes, dijo doña Celina al micrófono, con la serenidad que la caracterizaba. Necesitamos redes de protección tejidas con hilos de respeto y dignidad. La vejez no es una enfermedad a ser escondida, es una fase de la vida que merece ser vivida plenamente, con autonomía y significado. Entre los presentes estaba Mariana Fuentes, la periodista que había abordado a Santiago meses antes con preguntas incisivas sobre el paradero de su madre. Después del evento ella se acercó. «Señor Mendoza, ¿me recuerda?» Santiago sonrió. «Claro, debo agradecerle. Aquellas preguntas incómodas fueron el empujón final que necesitaba para buscar la verdad». Mariana pareció sorprendida con la reacción. «Vine preparada para la hostilidad. El periodismo real es incómodo, señorita Fuentes, y la incomodidad a veces es lo que nos hace despertar». La nota que Mariana publicó una semana después era equilibrada y profunda. Relataba la historia de doña Celina, el fraude perpetrado por Fernanda, la búsqueda desesperada de Santiago y el nacimiento de la fundación. Pero iba más allá. Investigaba la epidemia silenciosa de abandono de adultos mayores en México, las fallas en las políticas públicas y los vacíos legislativos que permitían que casos así ocurrieran. El artículo se viralizó, generando un debate nacional sobre el tema. Pronto, la Fundación Nuevo Amanecer estaba recibiendo más donaciones y voluntarios de los que conseguía administrar. El espacio provisional que habían alquilado en Coyoacán ya no albergaba al equipo que crecía diariamente. «Necesitamos estructurarnos mejor», comentó Santiago durante una reunión del Consejo, observando a doña Celina, que presidía la sesión con la misma firmeza con que antes comandaba sus clases en la acera. «Sugerimos la compra de aquel antiguo colegio en Azcapotzalco. Tiene espacio suficiente para todas las operaciones y está cerca de 3 líneas de autobús. ¿Tiene accesibilidad para sillas de ruedas?», preguntó don Joaquín, ahora consejero oficial y responsable del Comité de Infraestructura. «Muchos de nuestros beneficiarios tienen movilidad reducida». «Sí, ya verificamos. Y el costo de las adaptaciones necesarias está dentro del presupuesto». Doña Josefa, otra exalumna de la acera que ahora integraba el consejo, levantó la mano. «¿Y en cuanto a los albergues asociados? Ya tenemos los 5 primeros confirmados». Gabriela, que además de coordinar la comunicación, también actuaba como secretaria ejecutiva, confirmó. «Sí, todos firmaron el acuerdo de fiscalización transparente. Aceptaron nuestras condiciones. Inspecciones no programadas, buzones de sugerencias y quejas sellados que solo nosotros abrimos, cámaras en los espacios comunes». «Perfecto», aprobó doña Celina. «Ahora vamos al siguiente punto de la agenda. La audiencia pública en el ayuntamiento sobre la situación de los adultos mayores en la Ciudad de México. La rápida expansión de la Fundación Nuevo Amanecer y su enfoque innovador, uniendo transparencia radical, participación de los beneficiarios en la gestión y fiscalización rigurosa de los servicios, comenzó a incomodar a intereses establecidos, especialmente a las empresas que durante años administraban albergues y refugios públicos a través de contratos millonarios con ayuntamientos, ofreciendo servicios de calidad dudosa. La primera represalia llegó en forma de un reportaje en un periódico sensacionalista, insinuando que la fundación sería solo una estrategia de Santiago para limpiar su imagen después de años descuidando a su propia madre. La nota distorsionaba hechos,
omitía el fraude de Fernanda y presentaba fuentes anónimas que supuestamente habrían presenciado malos tratos de Santiago a doña Celina. ¿Ignoramos o demandamos?, preguntó Gabriela, preocupada con el impacto en las donaciones. Ni uno ni otro, respondió Santiago tras consultar a su madre. Vamos a responder con transparencia absoluta. Al día siguiente, la Fundación publicó en su sitio web una línea de tiempo detallada de los acontecimientos, incluyendo denuncias policiales, extractos bancarios mostrando los desvíos, testimonios de doña Marlene y otros involucrados, y un informe completo de la auditoría independiente que habían contratado para examinar toda la situación. Complementando el material, un video emocionante mostraba a doña Celina relatando su experiencia en las calles y la reconexión con su hijo. La respuesta del público fue abrumadoramente positiva. Las donaciones, en lugar de disminuir, se triplicaron la semana siguiente. La transparencia radical se había demostrado como la mejor estrategia. Sin embargo, los ataques continuaron. Inspectores aparecieron en el centro comunitario en Iztapalapa, alegando denuncias anónimas de irregularidades sanitarias. Un proceso administrativo cuestionó la legalidad de la cesión de un terreno público para uno de los proyectos de la Fundación. Perfiles falsos en las redes sociales difundían rumores sobre desvíos de recursos. Tocamos un avispero, comentó don Joaquín durante una reunión de emergencia. El mercado de la miseria es demasiado lucrativo para dejarnos en paz. Estamos preparados para eso, garantizó Santiago. Nuestra contabilidad es auditada mensualmente, todos los procesos documentados, todas las decisiones registradas en acta. No tenemos nada que esconder. Mientras enfrentaban la tormenta externa, un conflicto interno también se desarrollaba. Parte del equipo, principalmente los profesionales más jóvenes recién contratados, cuestionaba si la Fundación no estaría convirtiéndose en la causa particular de Santiago, una forma de expiar su culpa por lo que le había sucedido a doña Celina. Las críticas llegaron a oídos de Santiago a través de Gabriela, siempre directa en sus posicionamientos. Hay gente que cree que todo esto es sobre ti, no sobre los adultos mayores, dijo ella durante una reunión particular, que es más sobre aliviar tu conciencia que transformar el sistema. En lugar de reaccionar defensivamente, Santiago reflexionó profundamente sobre la crítica. A la mañana siguiente, convocó una asamblea general con todos los empleados y voluntarios. Tienen razón en cuestionar, comenzó, sorprendiendo a todos con su franqueza. Esta fundación nació de mi dolor, de mi culpa, de mi necesidad de reparación. No voy a negar eso. Pero un origen imperfecto no condena lo que puede florecer a partir de ella. Propuso entonces una reestructuración radical de la gobernanza. El Consejo sería ampliado para incluir a más personas atendidas y especialistas independientes. Un comité de ética con mayoría externa fiscalizaría todas las acciones. Él mismo renunciaría al poder de veto que se había reservado inicialmente. No quiero que esta sea la fundación de Santiago, concluyó. Quiero que sea la fundación de todos nosotros, especialmente de aquellos que la necesitan. La propuesta fue aprobada por aclamación. Doña Celina, que asistía discretamente desde el fondo de la sala, sintió un orgullo inmenso por su hijo. Él estaba finalmente reencontrando aquel brillo en los ojos que ella tanto temía que se hubiera perdido. 6 meses después de su fundación, Nuevo Amanecer ya había establecido una red de protección que atendía a más de 1000 adultos mayores en situación de vulnerabilidad en la Ciudad de México. El modelo se expandía a otras capitales a través de alianzas con organizaciones locales. Una aplicación desarrollada por TM Solutions permitía que cualquier ciudadano reportara casos de adultos mayores abandonados o en situación de calle, activando una red de voluntarios y profesionales. En paralelo, Santiago implementaba cambios significativos en su empresa. Creó una política de licencia remunerada para empleados que necesitaran cuidar de padres ancianos. Estableció un programa de mentoría inversa, donde empleados senior aprendían de los más jóvenes. Redujo su propia participación en la gestión cotidiana, delegando más responsabilidades para poder dedicar más tiempo a la fundación y a su madre. Fue en este periodo de aparente estabilización
que el pasado regresó de forma inesperada. Durante un evento de la Fundación en Guadalajara, donde presentaban el modelo de fiscalización de albergues para posibles socios locales, uno de los participantes reconoció a una mujer en la platea que intentaba pasar desapercibida, cabellos teñidos, gafas diferentes, pero los mismos gestos característicos. «Esa es la mujer que perjudicó a doña Celina», exclamó el hombre, señalando a Fernanda Acevedo. La exasesora intentó huir, pero fue detenida por la seguridad del evento hasta la llegada de la policía. Investigaciones subsiguientes revelaron que ella había regresado a México con una identidad falsa y montado una nueva consultoría, esta vez ofreciendo servicios de gestión, de reputación ética, para políticos y empresas públicas. La detención de Fernanda trajo un torbellino de emociones para Santiago y doña Celina. Ambos fueron llamados a declarar en el proceso, reviviendo memorias dolorosas. La prensa, naturalmente, explotó el caso intensamente. Durante el juicio, en un momento que capturó la atención nacional, Fernanda finalmente confrontó a doña Celina. «Usted era un obstáculo para su éxito», declaró con frialdad sorprendente. «Las personas importantes no pueden tener madres sencillas apareciendo en público, hablando incorrectamente, vistiendo ropa pasada de moda. Hice lo que necesitaba hacer para proteger su imagen». Doña Celina, que hasta entonces había mantenido los ojos bajos, levantó la mirada para encarar a la mujer que tanto mal le había causado. «Tú no entendiste nada sobre el éxito», respondió con voz calma y clara. «Ni sobre las madres». La condena de Fernanda Acevedo a 12 años de prisión por estafa, asociación delictuosa y abandono de incapaces trajo un extraño sentimiento de cierre para Santiago y doña Celina. No era exactamente alivio o satisfacción, ambos habían evolucionado más allá del deseo de venganza, sino una sensación de que un ciclo doloroso finalmente se completaba. ¿Qué sintió al verla esposada?, le preguntó Santiago a su madre la noche después del juicio, mientras compartían un té en el balcón de la casa en Iztapalapa. Doña Celina reflexionó por algunos instantes, observando las estrellas que salpicaban el cielo de la Ciudad de México, raras, pero presentes para quien sabía buscar. «Lástima», respondió finalmente. «Lástima de alguien que construyó su vida en torno a valores tan vacíos, que usó tanto talento para destruir, cuando podría haber creado cosas hermosas». Santiago asintió, reconociendo la sabiduría en las palabras de su madre. «Creo que nunca conseguiré ser tan compasivo como usted». «No confundas compasión con debilidad, hijo. Entender no significa aceptar o perdonar fácilmente. Significa simplemente no permitir que el odio nos consuma por dentro». Aquella conversación marcó el inicio de una nueva fase para ambos. La Fundación Nuevo Amanecer, ya establecida y creciendo orgánicamente, comenzó a evolucionar hacia iniciativas cada vez más innovadoras y transformadoras. Uno de los proyectos más exitosos surgió de una idea aparentemente sencilla de don Antonio, uno de los consejeros que había vivido en las calles por más de una década antes de encontrar a doña Celina. ¿Por qué no creamos huertos comunitarios en los albergues reformados?, Chas sugirió durante una reunión. Muchos adultos mayores vienen del campo, tienen conocimiento sobre plantas. Esto daría propósito, mejoraría la alimentación y podría incluso generar un pequeño ingreso con la venta de los excedentes. El proyecto Raíces de Sabiduría comenzó en 3 albergues asociados y rápidamente se expandió a 15. Adultos mayores, antes deprimidos y aislados, reencontraron propósito al cultivar hortalizas, hierbas medicinales y flores. Escuelas comenzaron a llevar alumnos para aprender con los maestros de la tierra. Restaurantes de alta gastronomía pasaron a comprar hierbas aromáticas exclusivas, cultivadas por los adultos mayores. En paralelo, el centro comunitario en Iztapalapa se convirtió en un modelo de integración intergeneracional. El aula de la acera de doña Celina evolucionó a un sistema educativo innovador que atraía a investigadores y educadores de todo el país. Su método único, que combinaba alfabetización, ciudadanía y saberes populares, fue documentado y replicado en comunidades periféricas de otras capitales.
Usted debería escribir un libro, sugirió Gabriela, que ahora dirigía el Departamento de Educación de la Fundación. Doña Celina rió. ¿Quién va a querer leer las historias de una vieja maestra jubilada? Todo México, garantizó Gabriela. Su historia inspiró a mucha gente, y su método de enseñanza funciona donde todas las pedagogías tradicionales fallan. Tras mucha insistencia, doña Celina aceptó, pero con una condición, que cada capítulo sea coescrito con uno de mis alumnos. Palabras que liberan, Educación en los márgenes, fue lanzado 10 meses después, en una ceremonia emocionante, en el edificio La Mexicana, en el centro de la Ciudad de México. En lugar de la tradicional noche de autógrafos en una librería, doña Celina prefirió que el evento ocurriera donde las palabras eran más necesarias. El libro se convirtió en un fenómeno editorial inesperado, traducido a 5 idiomas y adoptado como referencia en cursos de pedagogía social. Mientras la fundación florecía, Santiago enfrentaba sus propios desafíos y transformaciones. TM Solutions continuaba prosperando, pero su papel en la empresa había cambiado significativamente. Él se había alejado de la operación cotidiana, enfocándose en proyectos específicos que aliaban tecnología e impacto social. Su nuevo mantra corporativo, innovación con propósito, reflejaba este cambio de prioridades. No todos aprobaban este redireccionamiento. Accionistas cuestionaban si el involucramiento excesivo con la fundación no estaría perjudicando los resultados financieros. Algunos ejecutivos senior, acostumbrados al Santiago enfocado obsesivamente en el crecimiento, extrañaban su nuevo enfoque más equilibrado y humano. «Están diciendo en los pasillos que perdiste la ambición», comentó Rafael, su CFO y amigo de mucho tiempo. «No perdí la ambición», respondió Santiago con calma. «Solo encontré una definición más amplia de éxito. La verdadera prueba de esta nueva filosofía llegó cuando TM Solutions recibió una propuesta de adquisición multimillonaria de un conglomerado tecnológico estadounidense. La oferta era extremadamente generosa y muchos consideraban una locura rechazarla. Durante semanas, Santiago analizó la propuesta bajo todos los ángulos. Consultó a abogados, consultores financieros, el consejo de administración. Por último, hizo algo inusual. Llevó la cuestión a una cena familiar en la casa de su madre en Iztapalapa. Entre un plato y otro del delicioso guiso de pollo preparado por doña Celina, Santiago explicó los pros y los contras de la adquisición. «Si acepto, tendré recursos casi ilimitados para expandir la fundación», ponderó. «Podríamos crear unidades en todo México, quizás incluso en otros países, pero perdería el control sobre la empresa que construí desde cero, y muchos empleos probablemente serían extintos en la reorganización». Doña Celina escuchó atentamente, masticando despacio, como siempre hacía cuando reflexionaba sobre algo importante. «Ya sabes la respuesta». «Hijo», dijo finalmente, «solo estás buscando a alguien que confirme lo que tu corazón ya ha decidido». Santiago sonrió. «Como lo sabes siempre, porque conozco ese brillo en tus ojos desde que tenías 6 años y decidiste construir una combi con cajas de cartón para llevar a tus amigos a conocer el mundo». A la semana siguiente, Santiago rechazó formalmente la oferta de adquisición. En su lugar, propuso una reestructuración interna radical. Transformó TM Solutions en una empresa de capital cerrado con propósito público, alterando sus estatutos para incluir objetivos sociales y ambientales junto a los financieros. Creó un programa pionero de participación en las ganancias que incluía no solo a empleados, sino también a comunidades impactadas por las operaciones de la empresa. Estableció una política de contratación inclusiva, priorizando a personas en situación de vulnerabilidad, incluyendo a adultos mayores de 60 años, para funciones adecuadas a sus habilidades. «Estamos redefiniendo lo que significa ser una empresa de tecnología mexicana en el siglo XXI», declaró durante el anuncio oficial de la reestructuración. Una mañana de domingo, mientras ayudaba a su madre a preparar el almuerzo para un grupo de exalumnos de la acera que visitarían la casa, Santiago recibió una llamada inesperada. Era el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México
invitándolo a ser el orador de la próxima ceremonia de graduación de la Facultad de Ingeniería. Sería un honor, rector, pero confieso que estoy sorprendido con la invitación. Sus exprofesores insistieron, explicó el rector. Dicen que su trayectoria representa el tipo de ingeniero que queremos formar. Alguien que usa la tecnología para resolver problemas reales de la sociedad, no solo para acumular riqueza. Santiago aceptó la invitación, pero pidió una condición especial, que su madre pudiera acompañarlo en el escenario. El día de la ceremonia, el auditorio lleno presenció algo inusual. Uno de los empresarios más exitosos del país, iniciando su discurso con una confesión dolorosa y humilde. «Abandoné a quien más me amó», dijo Santiago, la voz embargada por la emoción. El silencio en el auditorio era absoluto. Muchos estudiantes, conmovidos, tomaron sus celulares y comenzaron a llamar a padres y abuelos allí mismo. «Abandoné no físicamente, al principio, sino con mi ausencia, mi distracción, mi tercerización del afecto, permitiendo que el éxito profesional se volviera más importante que los lazos fundamentales que me formaron como ser humano». Miró a doña Celina, sentada discretamente a un lado, vistiendo un conjunto sencillo pero elegante, con los ojos llenos de lágrimas de orgullo. Fue necesario casi perderla para entender que ninguna conquista vale el sacrificio de nuestra humanidad, que ningún éxito compensa el vacío de un abrazo no dado, de una visita pospuesta, de una presencia negada. El discurso se volvió viral en las redes sociales. En las semanas siguientes, la Fundación Nuevo Amanecer recibió cientos de relatos de reconciliaciones familiares inspiradas por las palabras de Santiago. Padres e hijos distanciados, hermanos en conflicto, amistades rotas. Muchos encontraron en las palabras del empresario el impulso que necesitaban para reconstruir puentes aparentemente destruidos. En respuesta a este movimiento espontáneo, la Fundación creó el programa Reconexiones, facilitando reencuentros familiares con apoyo psicológico y mediación profesional cuando fuera necesario. En solo 3 meses, más de 200 familias fueron reunidas a través de la iniciativa. En el 75º cumpleaños de doña Celina, Santiago organizó una celebración especial en el centro comunitario. Asistieron cientos de personas, exalumnos, vecinos de Iztapalapa, compañeros de los tiempos de calle, voluntarios de la Fundación, jóvenes que habían sido inspirados por su historia. Como regalo, Santiago reveló que había adquirido un terreno al lado de su casa, donde sería construida la primera unidad de la Red Amanecer de centros intergeneracionales, espacios donde niños, jóvenes y adultos mayores convivirían y aprenderían unos de otros. Doña Celina, visiblemente emocionada, reunió a todos en el jardín. Allí, con la ayuda de un niño de 5 años, nieta de uno de sus primeros alumnos de la acera, plantó un jacarandá. Mientras todos observaban el pequeño ritual, ella fijó una placa sencilla al lado del árbol recién plantado, que la sombra de hoy proteja a quien mañana necesite descansar. Santiago, observando la escena, comprendió finalmente la verdadera esencia de la transformación que habían vivido. No era sobre proyectos grandiosos o números impresionantes, sino sobre rescatar uno a uno los lazos humanos fundamentales que el mundo contemporáneo sistemáticamente fragilizaba. La jornada que había comenzado con dolor, traición y abandono, se había transformado en un movimiento de reconexión, cuidado y presencia. Lo que Fernanda no había podido entender, con toda su astucia manipuladora, era que el verdadero poder no venía de imágenes artificialmente construidas, sino de la autenticidad de las relaciones y del coraje de enfrentar las propias fallas. Aquella noche, cuando todos los invitados ya se habían marchado, y solo madre e hijo permanecían sentados en el balcón bajo el cielo, estrellado, doña Celina tomó las manos de Santiago entre las suyas. «Sabes, hijo, en las noches más difíciles en las calles, yo miraba las estrellas y pensaba en ti, no con rabia, sino con esperanza. Esperanza. ¿Sí? Esperanza de que un día te recordarías de quién realmente eres. No el empresario de éxito, no el rostro en las revistas, sino aquel niño de ojos vivos que quería cambiar el mundo con sus invenciones». Santiago,
Sintió las lágrimas rodar libremente por su rostro. Usted nunca se rindió conmigo. Las madres rara vez se rinden, sonrió doña Celina, incluso cuando el mundo entero dice que deberían. El pequeño jacarandá en el jardín, aún frágil pero profundamente enraizado, se balanceaba suavemente con la brisa nocturna. Como él, la transformación que habían iniciado aún era solo un comienzo, pero sus raíces ya se extendían mucho más allá de lo que podían ver, tocando vidas, inspirando cambios, creando nuevas posibilidades de conexión en un mundo que tanto necesitaba reaprender el arte de los encuentros verdaderos. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la jornada de Santiago y doña Celina haya tocado profundamente sus corazones. Esta narrativa nos recuerda que nunca es tarde para reconectar, reconstruir y redescubrir nuestros lazos más esenciales. Si esta historia despertó emociones en usted, no guarde ese sentimiento solo para sí. Compártalo con nosotros. Suscríbase a nuestro canal para recibir semanalmente historias mexicanas que exploran las complejidades del amor, la familia y la redención. Deje su like para ayudarnos a alcanzar a más personas con estas narrativas transformadoras y cuéntenos en los comentarios si ya vivió una experiencia de reconciliación que cambió su vida. Recuerde, así como el jacarandá de doña Celina, las historias que compartimos aquí son semillas que pueden florecer en su corazón y transformar realidades. Hasta nuestro próximo encuentro.